Bienvenido a otro video en el canal. Yo soy Monse y hoy te llevaré a un lugar donde los vivos y los muertos parecen convivir todos los días. Un sitio lleno de vida durante el día, pero que al caer la noche algo despierta. Prepárate para escuchar las historias más escalofriantes del mercado maldito del Santo Niño, en Morelia, Michoacán. En México, muchas personas prefieren los mercados locales antes que los supermercados. Son lugares donde se mezcla la tradición, los aromas y el ruido de la vida cotidiana. Pero hay algunos mercados que no destacan por su comida, sino por lo que ocurre cuando se apagan las luces. En el centro histórico de Morelia se encuentra el Mercado Nicolás Bravo, mejor conocido como el Mercado del Santo Niño. Con más de 50 años de historia, su estructura se divide en 3 niveles. El primero, lleno de flores, pan y semillas. El segundo, con puestos de comida tradicional, pozole, corundas y tamales. Y finalmente, el sótano, el lugar donde el ambiente cambia. Allí, entre las carnes y las verduras, el aire se vuelve pesado y los pasillos se sienten fríos. A un costado de las escaleras hay una pequeña capilla donde los comerciantes dejan veladoras pidiendo protección, porque dicen que en el sótano algo habita. En los últimos años se han hecho recorridos nocturnos en el mercado durante la Noche de Muertos, pero ni siquiera los guías se atreven a quedarse ahí cuando termine el evento. A continuación, escucharás 3 historias reales contadas por personas que trabajan en ese lugar. El velador. Hace algunos años, un velador de edad ya mayor, entre 70 y 75 años, cuidaba el mercado. Su trabajo consistía en no dejar que ningún extraño entrara, caminar por los pasillos del mercado y verificar que el edificio se encontrara bien. Este velador era un hombre tranquilo y conocía cada rincón del edificio hasta que empezó a sentir que ya no estaba solo. Todo comenzó con pequeños fríos en la espalda. Caminaba y sentía que alguien lo miraba, pero nunca había nadie. Hasta que un día, por fin pudo ver a una figura alta, delgada y sin rostro. Él le empezó a llamar el flaco alto. Cada noche, esa sombra parecía seguirlo, apareciendo al final de los pasillos. Una mañana, los locatarios encontraron el mercado cerrado. Nadie había abierto. Esto era extraño, pues el velador, a pesar de ser un hombre mayor, era constante en su trabajo y siempre abría antes de que llegaran los locatarios. A las 6 de la mañana, el local volvía a tener vida. Las personas de afuera tocaron, pero nadie respondía desde adentro. Las personas llamaron una ambulancia y llegaron los bomberos, y por la parte de arriba entraron, hallando al velador golpeado y desfigurado, pero aún con vida, cubierto de su propia sangre. No faltaba nada, no hubo un robo, pero las cámaras de seguridad mostraron algo inexplicable. Al principio nadie lo creía. Lo único que lograron captar las cámaras a las 4 de la mañana fue cómo el velador empezaba a quedarse dormido, cómo empezaba a cabecear y cómo escuchaba el radio que tenía al lado. Pero entró una bruma negra, larga y alta, y sin alguna razón empezó a atacar al hombre. No lo dejaba hasta que empezó a sangrar y se puede ver
cómo levantan sus piernas y lo jalan, pero el hombre se sujeta de la mesa, dejándolo inconsciente. El velador fue llevado al hospital y la fiscalía empezó las investigaciones, pero no había ningún culpable. Poco tiempo después, el velador murió, y desde entonces los nuevos veladores aseguran que aún se escucha el sonido de sus pasos y el chasquido de sus llaves en la oscuridad, como si siguiera cuidando el mercado. El niño de la moto. Otra noche con otro velador. Eran casi las 3 de la mañana y el mercado estaba vacío. No se escuchaba ni un solo ruido. Era un silencio tan profundo que podía oír su propia respiración. Durante su rondín, mientras buscaba que todo estuviera bien entre los pasillos, decidió este velador tomar una fotografía desde la segunda planta, donde se encuentra el área de alimentos. Quería enviársela a su familia solo para decirles que todo estaba bien y que descansaran, ya que su familia solía preocuparse por su trabajo. Tomó la foto, guardó el teléfono y siguió caminando. Todo estaba normal, no había pasado nada, y al finalizar su turno, le entró la curiosidad. Ver la imagen. Y la revisó, y allí estaba su motocicleta, estacionada entre los pasillos, y sobre ella un niño sentado, mirando directamente a la cámara. Desde esa noche, algunos comerciantes aseguran escuchar risas infantiles y pasos pequeños en el segundo piso, aunque nadie haya llevado a un niño. La estilista. Hace tiempo, en el sótano del mercado, había un pequeño local. Un local distinto a los demás. Ahí trabajaba una mujer, amable y conocida por todos como la estilista del Santo Niño. Siempre estaba sonriente, con su uniforme limpio y su cabello perfectamente arreglado. Sus clientes la querían, no solo por su trabajo, sino porque siempre tenía una historia que contar. Pero un día, algo cambió. Comenzó a llegar tarde, ya no hablaba con nadie y evitaba pasar enfrente de la capilla del sótano. Algo que no era común en ella. Su mirada se empezó a volver vacía y su voz se estaba apagando. Al principio nadie se preocupó. Pensaron que solamente no había abierto ese día, pero al caer la tarde, algunos escucharon el llanto de una mujer detrás del local. Cuando forzaron la cortina para entrar, la encontraron. Estaba muerta en su silla, con la garganta abierta y una tijera entre sus dedos. Desde entonces, pocos se atreven a mencionar su nombre. Solo el dueño de una vieja librería que se encuentra en el mercado. Él es quien cuenta su historia y asegura que a veces, cuando baja al sótano por la noche, escucha el sonido de tijeras que se abren y se cierran lentamente, como si alguien siguiera trabajando ahí. El mercado del Santo Niño sigue abierto, lleno de vida durante el día, pero al caer la noche, los pasillos parecen cambiar. El aire se enfría, las luces parpadean y los ecos del pasado regresan. Si algún día visitas Morelia y decides recorrer el mercado,
Recuerda mirar a tu alrededor. Quizás veas al velador, escuches las risas del niño o el sonido de unas tijeras que cortan el aire. Porque en el mercado de Santo Niño nadie sabe qué realmente ocurre. Si llegaste hasta el final, cuéntame en los comentarios cuál de estas 3 historias te dio más miedo. Y no olvides suscribirte para más historias reales de terror. Nos vemos en una próxima noche.